Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar en el aula virtual el tema la prueba en el proceso penal. Todas las semanas realizábamos este compartir de doctrina penal con un tema específico, sea dogmático o sea procesal. En el presente caso, el tema que nos ocupa es un tema medular, un tema fundamental: la prueba penal. Como siempre, les pido cordialmente que ubiquen en los comentarios el lugar donde se encuentran para poderlos saludar. Saludos a México, aquí nos están viendo desde México. Saludos también para Azogues, a Santo Domingo, claro, a Quito. Saludos a la provincia de Manabí. Saludos a Los Ríos. Saludos a la provincia de Galápagos. Saludos a Cuenca, también se está integrando ya a este compartir académico. Saludos para Ambato. Qué bien, todo el Ecuador conectado en esta nueva comparecencia virtual. El tema entonces a tratar es la prueba penal. Y para esto les voy a pedir que ustedes, de ser posible, tengan a su mano el Código Orgánico Integral Penal o el Código Procesal de su país para que puedan seguir las instituciones que estamos trabajando desde este análisis. Saludos para Loja, para La Tacunga, para Pastaza. Saludos al Valle de los Chillos. Saludos a Tabacundo. Muy bien. Un abrazo fortísimo a todos. Gracias por comparecer. Saludos para Cayambe. Riobamba presente. Muy bien. Qué gusto verlos nuevamente. Saludos para Cariamanga. Qué bien, una tierra muy bonita. Saludos para el Coca. Siempre presente el Coca en nuestras intervenciones. Muy bien. La prueba penal se ubica específicamente en el título cuarto del libro segundo del Código Orgánico Integral Penal. Noten ustedes que nuestro ordenamiento procesal penal ecuatoriano trabaja con las dos teorías que se desarrollan académicamente al momento de abordar el derecho procesal penal: la teoría general del proceso penal y la teoría de la actividad procesal penal. Estas son las dos teorías de que trata fundamentalmente el ámbito procesal penal. La primera trata de los fundamentos. La teoría general del proceso penal, se refiere a los fundamentos del proceso penal y especialmente se concreta en los pilares de la jurisdicción y competencia, la acción penal, los sujetos procesales, la prueba y las medidas cautelares y de protección. Esto es lo que nos ocupa. General del proceso penal. Los componentes más importantes de esta teoría general del proceso penal ciertamente es la prueba. Luego tenemos la teoría de la actividad probatoria, que en nuestro Código Orgánico Integral Penal va desde el artículo 560 hasta el artículo 665. Aquí se trata específicamente lo que tiene que ver con las audiencias del proceso penal ordinario y las audiencias especiales, así también las audiencias que se dan en impugnación. La teoría general penal va desde el artículo 398 hasta el artículo 559 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora nos vamos a centrar en la prueba. Es un tema bastante amplio, es un tema extenso,
vamos a tratar de analizar los principales componentes de la prueba. Vamos a centrar nuestra atención específicamente en los principios de la prueba y en los medios de la prueba. Miren que este título cuarto del libro segundo del Código Orgánico Integral Penal trata de los principios de la prueba, las técnicas generales de investigación, de las técnicas especiales de investigación y de los medios de prueba. Esos son los aspectos que ocupan a este título cuarto denominado la prueba. Esa es la ubicación entonces en la estructura del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. La prueba corresponde a uno de los aspectos fundamentales de la teoría general del proceso penal. Ahora bien, la finalidad de la prueba. La redacción del artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal establece que la finalidad de la prueba es convencer sobre los hechos y circunstancias y sobre la responsabilidad de la persona procesada. Aquí tenemos que hacer tres puntualizaciones. La primera, que la finalidad de la prueba es el convencimiento, no es la certeza. Esta es una gran diferencia en la nomenclatura que utiliza nuestro Código Orgánico Integral Penal. Convencer no es lo mismo que generar certeza. El convencimiento es la creencia que se tiene sobre algo a partir de la información de la otra persona o de la propia convicción. Mientras que la certeza es el conocimiento exacto y seguro de determinado aspecto. Miren la diferencia con un ejemplo. El convencimiento es una creencia, puede ser temporal o permanente. La persona tiene el convencimiento de que al estudiar la carrera de Derecho, cuando se gradúe de abogado, tendrá un excelente porvenir. Esto puede ser cierto en la medida que esa persona sea una persona estudiosa del derecho penal, que efectivamente, o del derecho en general, que esta persona, luego de su esfuerzo, llegue a graduarse como abogado y tenga un desempeño, y ese desempeño sea brillante para poder tener un porvenir como deseaba cuando se planteó ese propósito al estudiar la carrera. Esto es un convencimiento. Certeza. Certeza es el conocimiento exacto y seguro de algo. Si nosotros decimos, por ejemplo, las 15:30 de todos los días es una hora que corresponde a la tarde, entonces nosotros tenemos la certeza de que esa hora es una hora que corresponde al horario de la tarde, al horario vespertino. Eso es seguro, eso no va a cambiar, eso no depende de nada, eso es y corresponde a la realidad. Esto es certeza. El propósito de la prueba, la finalidad de la prueba es únicamente convencer, generar la creencia en el otro. ¿En cuál otro? En el juez. El convencimiento se va orientado específicamente hacia un destinatario que es el juez. El juez es el centro de nuestra atención. Esto es muy importante. Todo el ejercicio probatorio se orienta específicamente hacia el destinatario juez. No tengo en la audiencia que convencer al fiscal. No me interesa convencer al fiscal. Ni al fiscal le debe interesar convencer o a su abogado. A quien le interesa convencer específicamente es al juez. Sea un juez unipersonal, como por ejemplo el que actúa en la audiencia preparatoria de juicio, o sea un juez plural, como el Tribunal de Garantías
penales. Entonces, toda nuestra atención está dirigido hacia esos jueces, siendo relevante indicar que de estos 3 jueces, cuando se trata de un juez plural, siempre el que presta mayor atención, el que está más atento de ellos, obviamente por la labor que está desempeñando en ese momento, es el juez ponente. De estos 3 jueces, entonces, el que mayor atención está prestando y le debo dar también mucho interés es al juez ponente. Él es el que está receptando toda la información para luego elaborar el proyecto que le corresponde. Este es el primer punto. Convencer no es lo mismo que certeza. Convencimiento no es lo mismo que certeza. Es un estándar diferente. Ahora bien, la finalidad de este convencimiento se orienta hacia 2 presupuestos. Un presupuesto objetivo y un presupuesto subjetivo. El presupuesto objetivo del convencimiento de la prueba es la existencia de la infracción o la materialidad, que existe ese delito. A esto se refiere nuestra norma en el artículo 453, cuando refiere los hechos y circunstancias materia de la infracción. Esto es materialidad. Y por otra parte, el convencimiento se orienta hacia ese presupuesto subjetivo. El presupuesto subjetivo de la prueba penal es la responsabilidad de la persona que en ese momento está siendo procesada. 2 entonces son los presupuestos que orientan la finalidad de la prueba para el convencimiento del juez. Alrededor de esta finalidad en el ámbito objetivo y en el ámbito subjetivo se encuentran una serie de principios que tutelan la prueba. Principios específicos de la prueba penal. Y estos están en el artículo 454. A partir del artículo 454. El primero de estos principios es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad de la prueba determina para nosotros entender cuáles son las fases de la prueba. Y las fases de la prueba específicamente son 5. La petición de la prueba, que esa prueba sea ordenada, que esa prueba sea practicada, que esa prueba sea y que esa prueba sea valorada. 5 fases. La primera, la petición, se denomina también anuncio o enunciación, determinan otros códigos procesales de la prueba. Esta es una primera fase de la prueba. Entramos o ingresamos a esta primera fase de la prueba cuando debemos anunciar la prueba, la totalidad de la prueba, en la audiencia preparatoria de juicio. Y esto a propósito de lo expuesto en el artículo 604, número 4, letra A del Código Orgánico Integral Penal. Esta es la primera fase. Se encuentra desligada de las otras fases, esto es, que sea ordenada, practicada, incorporada y valorada. Estas otras 4 fases se trabajan específicamente en la audiencia de juicio. Entonces se separa la primera fase de la prueba, que es el anuncio, de las 4 fases restantes. Estas se dan específicamente en la audiencia de juicio. Y a esto se refiere además el tema de la oportunidad. Esta prueba tiene que ser anunciada y practicada únicamente en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y se practicará en el juicio. Claro, a esta regla específica de oportunidad corresponde la excepción de la prueba que se puede pedir en el mismo juicio, esto es, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 617, que es una prueba legal, una prueba oportuna y es una prueba excepcional.
sobre los presupuestos del artículo 617. Lo que se determina aquí en el artículo 454, número 1, es que esta prueba, en cuanto a su anuncio, tiene un momento específico por regla general, que es la audiencia preparatoria de juicio. Además, se determina que estos elementos de convicción que han sido presentados en la evaluación y preparatoria de juicio alcanzan el valor de prueba una vez que sean presentados, incorporados y valorados en la audiencia de juicio. Noten ustedes cómo esta norma, específicamente la del artículo 454, número 1, se refiere a las fases de la prueba. Y todos esos elementos de convicción que se presentaron en esa audiencia preparatoria de juicio recién alcanzan la jerarquía de prueba cuando sean practicados en el juicio. Entonces, se desprende de esto que la prueba, en su origen, previo a ser practicada, incorporada y valorada en el juicio, en su origen tiene distintas denominaciones. Esta prueba que se va a valorar en el juicio nace como un indicio. Un indicio es un indicio de que sucedió algo respecto al ámbito de nuestra investigación. El indicio es un indicador. Ejemplo, si entramos en una habitación de una casa en la que habita una familia, y en esta habitación específica, un dormitorio, vemos que existe en el suelo botella rota, que además las sillas están tiradas en el suelo, que está toda la habitación en un total desorden y que además hay unas manchas rojas junto a las sábanas de la cama, que también está destendida. Entonces, todos estos aspectos que nosotros vamos encontrando en ese lugar son indicadores, como cuando se está señalando con el dedo. Son indicadores de que algo ocurrió. Estos indicadores en el ámbito penal se denominan indicios, y este sería el embrión de la prueba. Entonces, este indicio, cuando ha sido periciado, se realizó una pericia respecto a este indicio y determina una pertinencia para el caso, entonces ahí el indicio adquiere una segunda denominación procesalmente que se conoce como evidencia. Entonces, evidencia es el indicio que ha sido periciado, es el indicio que tiene relevancia para nuestra investigación. Y a esto se refiere el artículo 454, número 1, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, cuando trata o alude de los elementos de convicción. Son elementos de convicción las evidencias. Y las evidencias pueden ser documentales, testimoniales, en el rango de versiones, por cierto, y periciales. Entonces, se conocen como elementos de convicción porque estas evidencias determinan una relación o un nexo con el caso específico y permiten llevar al convencimiento. Nuevamente el mismo término, convencimiento, en este caso del fiscal, para que tome una decisión de acusar o no acusar a una persona específica. Entonces son distintos rangos: indicio, evidencia, prueba. Indicio, evidencia, que ya procesalmente, cuando sirve para convencer, se denomina elemento de convicción.
y luego prueba. Esto es así. Hasta las audiencias previas, vale decir, cargos y preparatoria de juicio, lo único que se tiene son elementos de convicción. No se tiene prueba, excepto el testimonio anticipado. El testimonio anticipado es prueba que se practica antes del juicio. Y esta es una figura en doctrina sumamente cuestionada. Porque cuando el legislador determinó esta posibilidad, que la consignó en el artículo 502, por favor, si ustedes tienen su Código Orgánico Integral Penal, remítanse al artículo 502, número 2, establece la posibilidad de que se recepte el testimonio anticipado sin determinar el momento procesal. Entonces partimos que el testimonio anticipado puede receptarse en cualquier momento procesal, desde la misma investigación previa. Es decir, si es que la persona presenta una denuncia y el fiscal considera necesario que en ese caso, en el momento procesal, al haber iniciado la investigación previa, es importante que se recepte el testimonio anticipado, puede hacerlo. No existe ninguna limitación, lo cual es sumamente peligroso y precipitado. Porque además el fundamento que se ubica para este tipo de diligencia, que es probatoria, se encuentra previsto en la misma legislación y no determina para nada una urgencia procesal, que es el supuesto pretexto para poder receptar un testimonio anticipado. El artículo 502, número 2, establece que el juzgador, a petición, por cierto, del fiscal, podrá recibir la prueba anticipada de las personas gravemente enfermas. Este es un presupuesto. Se entenderá que se debe justificar esta enfermedad y que sea sumamente grave, lo que supone que posiblemente no estará viva al momento en que se lleve la posible audiencia de juicio. Este sería el razonamiento que hizo tomar la decisión del legislador para consignar este como uno de los presupuestos del testimonio anticipado. Que las personas estén físicamente imposibilitadas, es decir, que estas personas no puedan concurrir hasta la sede judicial para poder rendir su testimonio cuando sea el momento, de ser el caso, en la audiencia de juicio, que es el momento en que deben concurrir a rendir su testimonio. El otro es de los que van a salir del país. Y claro, están también los que fungen como víctimas, informantes, agentes encubiertos y los que no podrán comparecer al juicio. Pero todas estas salvedades que determina el artículo 502 quedan resueltas con la posibilidad de que se recepte su testimonio en juicio a través de una videoconferencia. Salvo que el caso sea tan extremo que esa persona que estaba gravemente enferma ciertamente vaya a morir pronto, sin que eso se pueda determinar con absoluta certeza desde el rango médico, pero salvo ese caso específico, los demás, esto es, que esté imposibilitado de concurrir, de que vaya a salir del país, de que sea un agente encubierto, de que sea un informante, de que sea una víctima, salvo esos casos específicos de esos enfermos graves, los demás se pueden solventar receptándoles sus testimonios únicamente en la etapa de juicio, que comparezcan en la etapa de juicio a través de una videoconferencia. No existe una justificación que amerite que se anticipe un testimonio, inclusive desde un momento tan primario como la investigación previa, para estas personas que posiblemente para la fecha en que deban rendir su
testimonio en juicio, lo cual ciertamente es una expectativa, es un incierto, no puedan concurrir en ese momento. A estos casos del artículo 502, ustedes deben sumarle el caso del artículo 444. El artículo 444 determina otra posibilidad, además de esos previstos en el artículo 502, número 2. Y esto es la posibilidad que tiene el fiscal de solicitar el testimonio anticipado respecto a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Miren ustedes, entonces, se establecen para el testimonio anticipado los casos del artículo 502, número 2. Y todos estos debe justificarlos el fiscal para poder requerir ese testimonio anticipado. Deberá justificar que esa persona está gravemente enferma, deberá justificar que esa persona está imposibilitada físicamente de concurrir, deberá justificar que esa persona va a salir del país, deberá justificar que esa persona es informante, que esa persona es agente encubierto. Pero en los casos del artículo 502, los casos más bien del artículo 444, número 7, únicamente deberá determinar el delito, no necesita justificar nada más. Simplemente deberá mencionar el delito y que este delito se trate de uno de los que se refiere, por ejemplo, a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, o que se trata de un delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, o un delito de trata de personas. Aquí no necesita justificar nada más, sino simplemente de que es uno de esos delitos. Esta es la situación. Entonces, es una diligencia que en nuestra legislación orgánica integral penal se la toma con demasiado ligereza. Y esto es peligroso porque, a diferencia de los aspectos que yo me refería anteriormente, de estos elementos de convicción que no constituyen prueba, el testimonio anticipado sí es una prueba. Y es una prueba muy fuerte, porque generalmente nace de la víctima. Entonces, si retornamos a la finalidad de la prueba que está en el artículo 453, debemos establecer que de los presupuestos que interesan al convencimiento como finalidad de la prueba, que son los dos, el presupuesto objetivo y el presupuesto subjetivo, con el testimonio anticipado prácticamente tendríamos cubierto como prueba el presupuesto subjetivo, para poder generar inclusive una posibilidad de presión a fin de que el juez de garantías penales dicte un acto de llamamiento a juicio, sumado obviamente a los elementos de convicción que se orienten a la materialidad. Entonces, este testimonio anticipado es cuestionable. Se deberán plantear en lo venidero reformas a propósito de que se cumpla con este principio fundamental de igualdad formal, igualdad material, porque al brindarse la posibilidad primero de que se realice esta diligencia como prueba en cualquier momento procesal indeterminado, no se establece una seguridad jurídica sobre la base de la generación de esa prueba, que debería únicamente obtenerse como prueba anticipada cuando exista un proceso, es decir, cuando se haya iniciado ya la instrucción, no en el momento de una fase preprocesal. Y segundo, que los presupuestos taxativos que se delimitan en el artículo 502, número 2, en comunión con el artículo 444, número 7 del Código Orgánico Integral Penal, sean revisados a propósito de que únicamente se establezca esta posibilidad de testimonio anticipado en casos que efectivamente amerite esa diligencia. Recordemos que con la posibilidad de las diligencias utilizando recursos tecnológicos, la comparecencia no se limita simplemente al espacio físico del juzgado. Ahora bien,
Luego, en el artículo 454 tenemos, este es el principio de inmediación. El principio de inmediación supone que las partes estén en contacto directo con el juez esté con las partes y también con la prueba. Y cuando esto sucede, cuando están físicamente el juez con las partes y la prueba, se conoce como inmediación directa. Se trata de inmediación indirecta cuando este contacto se realiza a través de los medios telemáticos. Esos medios telemáticos que en esta crisis sanitaria se van a ponderar al 100%. Se va a optimizar el uso de ese recurso, seguramente para poder realizar audiencias de todo tipo. Y debemos estar preparados para eso. Antes de esta crisis sanitaria se realizaban videoconferencias para la comparecencia de ciertos testigos, de ciertos peritos, pero evidentemente en las circunstancias ese recurso se va a optimizar y a usar de manera general, entiendo, para la mayoría de los casos. Entonces, esta inmediación indirecta va a ser ya no la excepción, sino seguramente la regla general. Y debemos estar preparados para aquello. Los litigantes debemos entender que no es lo realizar atención con el juez presente, con el testigo presente, que realizar un abordaje a estas personas de manera indirecta a través de una pantalla. Las destrezas de litigación exigen mayor esfuerzo para poder llegar a ese convencimiento que determina nuestra legislación en el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esta presencia no solamente es una presencia física, sino también una presencia a través de los medios telemáticos, esto es a través de los recursos tecnológicos, y esto se conoce como inmediación indirecta. Ahora bien, hemos visto ya como principios el principio de oportunidad, que trata de las fases de la prueba. Hemos visto el principio de inmediación y ahora nos corresponde ver el principio de contradicción. El principio de contradicción se refiere específicamente a la posibilidad de cuestionar todo lo que presente la contraparte. La legislación en el artículo 454 número 3 dice la posibilidad de controvertir las pruebas, claro, y esto es cuestionar la prueba al momento en que se está practicando. Miren, atacamos específicamente otra fase de la prueba. La contradicción se la ejerce cuando se anuncia la prueba, que es un momento de admisibilidad, es ahí cuando pido la exclusión, pero también se ejerce la contradicción cuando se practica la prueba, es decir, cuando se está realizando el ejercicio de contradicciones a través de las objeciones. Objeciones especialmente a la prueba testimonial, pero también me puedo dirigir y orientar hacia las objeciones respecto de la prueba documental. Y cuando me refiero a objetar la prueba testimonial, no solamente la prueba testimonial per se, sino también la prueba pericial. Es decir, todo es objetable cuando esté en contravención con la legislación, con no solamente la legislación infraconstitucional, sino la legislación constitucional y los tratados internacionales. Entonces, debo establecer que esta posibilidad de contradecir debemos entenderla como la posibilidad de objetar. La contradicción es el derecho. ¿Cómo se ejerce ese derecho? Se lo ejerce a través de la objeción. Esto debemos entender. Lo mismo pasa con la impugnación. La impugnación es un derecho. ¿Cómo se ejerce el derecho? A través del recurso. Entonces son situaciones en donde tenemos un derecho y el ejercicio de ese derecho. El derecho es contradecir. Este derecho se encuentra en el artículo 168, número 6
de la norma normarum. ¿Cómo se ejerce esa contradicción? A través de la objeción. Entonces, a esto es lo que se refiere el artículo 454, número 3, como principio de contradicción de la prueba. Además, este ejercicio corresponde a una garantía básica al debido proceso que se encuentra en el artículo 76, número 7, letra H de la Carta Suprema. Un nuevo principio es el principio de libertad probatoria. Este principio supone que se deben probar todos los hechos y circunstancias de la infracción por cualquier medio que determine nuestra legislación. Esto es principio de libertad probatoria. Puedo probar todos los hechos y circunstancias de la infracción de mi teoría del caso, en el caso de la defensa, y de la teoría del caso, en el caso del fiscal. Es decir, debemos entender de que la prueba en cuanto a la libertad probatoria se oriente específicamente tanto a la teoría del caso de la acusación como a la teoría del caso de la defensa. Y es que en el proceso existen por lo menos dos teorías antagónicas. No existe una sola, como se pretende muchas veces sustentar en las salas judiciales al decir debemos orientarnos hacia la teoría que tiene el fiscal. Sí, esa será la teoría de la acusación, pero la teoría de la defensa ciertamente debe ser antagónica a la del fiscal y también amerita prueba. El onus probandi ciertamente en cuanto a la carga de la prueba le corresponde al fiscal, pero el que afirma presupuestos fácticos en su teoría debe probarlos, y es fundamental para la defensa tener una teoría del caso que deba sustentar. Entonces se manejan por lo menos dos teorías y estas teorías son antagónicas, y sobre esto es que versa la libertad probatoria que consta como principio de la prueba en este artículo 454 número 4. El artículo 454 número 5 contiene otro principio, y este principio se denomina pertinencia. Esto es que las pruebas tengan que referirse de manera directa o indirecta a los hechos y circunstancias relativos a la infracción. Aquí debemos puntualizar que la prueba ciertamente puede ser directa, es decir, cuando y de manera concreta a los hechos que se oriente el caso, pero también puede ser indirecta, y esta prueba indirecta se la conoce también como prueba circunstancial o prueba indiciaria. Miren ustedes que esta prueba circunstancial, indiciaria o indirecta tiene dos elementos. El primero es los indicios, que tenga más de un indicio, y el segundo, que se dé una inferencia lógica. Es decir, esta prueba necesita un ejercicio argumentativo para establecer de que esos indicios están relacionados, se conectan entre sí y se orientan a una sola conclusión. A esta prueba en doctrina procesal la conocemos como prueba gótica, porque tiene la misma figura de estas, especialmente cúpulas, que se establecían al momento de construir las iglesias con techos muy altos, pretendiendo establecer que se puede dar un contacto más cercano con el cielo. Entonces, a estas estructuras góticas, denominadas así, se las asimila para la prueba y se determina como prueba gótica a la prueba indirecta, porque todos los indicios deben apuntar hacia una misma conclusión, hacia un mismo resultado. A esto se refiere la pertinencia de la prueba. Ahora bien, en estos minutos, me parece que solamente en esta clase vamos a avanzar hasta los principios de la prueba, porque vamos a trabajar hasta las 10:30. En estos minutos vamos a centrarnos en el artículo 454 número 6 del Código Orgánico Integral Penal. Este
es un artículo fundamental de la prueba. Primero, porque establece la posibilidad de excluir de la actuación procesal toda prueba o elemento de convicción. Toda prueba o elemento de convicción puede ser excluido. Y si nos referimos a esto específicamente, debemos decir que estos elementos de convicción pueden ser excluidos en un momento específico que se conoce como audiencia preparatoria de juicio, y sobre la base de los presupuestos previstos en el artículo 604, número 4 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esta exclusión puede darse en un momento específico de la audiencia preparatoria de juicio en cuanto a los elementos. El fiscal anuncia la prueba y puede ser materia de una objeción para que se dé la exclusión de esa prueba o de esos elementos de convicción. Recuerden ustedes que ante la posibilidad de realizar un testimonio anticipado, inclusive en la investigación previa y ciertamente en la instrucción, el fiscal al momento de la preparatoria de juicio puede llevar elementos de convicción y también puede llevar un testimonio anticipado. De tal suerte que estos pueden ser excluidos en esa audiencia preparatoria de juicio cuando se han obtenido violando los derechos establecidos en la Constitución o en la ley. Entonces aquí hablamos de dos presupuestos. Cuando estos elementos de prueba son obtenidos vulnerando los derechos establecidos en la Constitución, estamos en el campo de la prueba ilícita. Y cuando estos elementos son obtenidos vulnerando derechos garantizados en la ley, estamos hablando de la prueba ilegal. En estos dos casos, tanto la prueba ilícita como la prueba ilegal deben ser excluidas. Esa es la consecuencia de esa obtención. Y eso responde a que el Estado no puede rebajarse al nivel del delincuente para obtener la prueba. Debe obtenerla a través de los canales regulares, limitados por las garantías básicas al debido proceso y también las garantías que determina nuestro Código Orgánico Integral Penal y la legislación ecuatoriana. Esta es la primera posibilidad, que se excluya esta actuación ilegal en la audiencia preparatoria de juicio. Y la segunda, al establecerse de que toda prueba que se ha obtenido con vulneración a los estamentos constitucionales y legales carecerá de eficacia probatoria, debe excluirse de la actuación procesal, supone también la posibilidad de que el Tribunal de Garantías, el mismo Tribunal de Garantías, excluya prueba ilícita o prueba ilegal. Esto es lo importante. Excluya prueba ilícita y excluya prueba ilegal no solamente el juez de garantías penales, sino también el Tribunal de Garantías Penales. Recuerden que respecto a la prueba ilícita, tenemos previsto en nuestro ordenamiento constitucional la garantía básica al debido proceso contenida en el artículo 76, número 4, que consigna la teoría del fruto del árbol envenenado, estableciendo los efectos de ineficacia justamente a propósito de la vulneración de derechos constitucionales. El segundo inciso de este artículo 454, número 6, se refiere a la inadmisión como medios de prueba de todas las conversaciones que se hayan obtenido con el fiscal y la persona procesada, entre estos dos sujetos procesales, en el desarrollo de las manifestaciones preacordadas. ¿Qué significa esto? Que efectivamente estas manifestaciones preacordadas se ejercen en el sistema adversarial acusatorio sobre la base de un principio de oportunidad. El fiscal puede conversar y tener acuerdos lícitos
sobre la mesa con las partes, con el procesado. Esto a propósito, por ejemplo, de los acuerdos lícitos que se dan en torno a la pena al tratarse de un procedimiento abreviado, o también las conversaciones que se dan específicamente respecto a la reducción de la pena en la cooperación eficaz, por ejemplo. Sin embargo, todos estos acuerdos y todas estas manifestaciones, estas conversaciones que se tuvieron con el fiscal y el proceso no se admitirán como prueba. No se admitirán como prueba. Esto es lo que determina la legislación. Se excluyen inclusive estas actuaciones del expediente procesal, como en el caso de la cooperación eficaz. El inciso tercero de este artículo 454, número 6, establece un aspecto fundamental. Y este aspecto fundamental se refiere a las declaraciones previas. Las declaraciones previas son todas aquellas actuaciones que se realizan antes del juicio y no constituyen prueba documental, prueba testimonial ni prueba pericial. Todas estas que voy a mencionar no son ninguna de esas tres pruebas, ni pueden constituir ninguna de esas tres pruebas, ni pueden alcanzar a ser ninguna de esas tres pruebas, ni documental, ni testimonial, ni pericial. La primera, los partes informativos. Los partes policiales, además que son simplemente referenciales, no son prueba. No pueden ser anunciados como prueba documental, testimonial, ni pericial. Ningún parte policial informativo. Segundo, las noticias de delito. Las noticias de delito o denuncias no son prueba. Son declaraciones previas. Inclusive, estas noticias de delito ni siquiera son elementos de convicción. Son un mero antecedente para poder ejercer la acción penal. Y esto a propósito de lo dispuesto en el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal. Tercero, las versiones de los testigos. Las versiones de los testigos son declaraciones previas. Esto es, no constituyen prueba. Puede el fiscal tener 100 versiones, todas de testigos presenciales, de testigos estrella, como digo yo generalmente en la cátedra. Todos testigos de primer nivel, todos han rendido sus versiones en la instrucción, pero no se presenta uno en la audiencia de juicio. Entonces, no puede el fiscal indicar que no ha podido contactar a esas personas, que lo siente mucho, que no pueden comparecer a la audiencia de juicio, pero presenta en su lugar las 100 versiones que tiene en la instrucción. Estas son declaraciones previas, no constituyen prueba testimonial, ni pueden ese rango. Los informes periciales tampoco constituyen prueba. Ojo con esto. Estos no constituyen prueba pericial, tampoco son prueba documental. ¿Por qué? Porque el informe pericial, para hacer prueba, necesita el testimonio del perito. El documento no es la prueba pericial. Lo que constituye prueba es el testimonio del perito. Y además dice, cualquier otra declaración previa, dice esta norma. Cualquier otra declaración previa puede constituirse inclusive los escritos que se presentan. Por ejemplo, si en un escrito la persona que comparece, sea víctima o sea procesado, ha indicado determinados asuntos que en el juicio pueden trabajarse para su desacreditación o para su acreditación, entonces estas son declaraciones previas. Es abierta la norma y dice cualquier otra declaración previa, cualquier otro elemento en donde se ha manifestado previamente esa persona y pueda ser objeto de los dos propósitos de las declaraciones previas.
que son destacar contradicciones o refrescar la memoria. El refrescamiento de memoria y destacar las contradicciones son los dos propósitos específicos que tienen estas declaraciones previas. Son los únicos propósitos. Entonces, cuando estamos en la audiencia de juicio y se quiere hacer uso de estos documentos, y dice el fiscal o dice el procesado, defensor del procesado, permítame su señoría, voy a utilizar la versión que rindió esta persona y se la voy a poner a la vista. Entonces esto es materia de objeción porque tiene que previamente acreditar cuál es el presupuesto que va a atacar, cuál es el propósito de la utilización de esa declaración previa. ¿Puedo utilizarla? Ciertamente la puedo utilizar recurriendo específicamente a la técnica para refrescamiento de memoria y a la técnica para destacar contradicciones, pero debo fundamentar el motivo de la utilización. No puedo simplemente exhibirle el informe pericial porque es perito. Aquí está su informe, indíquenos si esa es su firma. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? Si el informe pericial únicamente sirve para la memoria y destacar contradicciones, si es que ese perito no ha indicado que no recuerda, o si ese perito no establece en su declaración ninguna contradicción, no existe ningún propósito de exhibirle ese informe pericial, por cuanto esta declaración previa no constituye prueba. La prueba es el testimonio de esa persona que está declarando, y además la única finalidad es esa. A esto se refiere específicamente este inciso final del artículo 454, número 6, cuando dice que se podrán utilizar con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no constituyen ni sustituyen el testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. Esto es tajante, esto es determinante. La única posibilidad de utilizar estas declaraciones previas se orienta hacia esos dos propósitos: refrescamiento de memoria, que generalmente lo hago en el examen directo, y establecer contradicciones, recurso que utilizo generalmente al momento de el contraexamen. Miren los propósitos de la utilización de estas dos herramientas. El refrescamiento de memoria generalmente siempre lo hago con mis testigos, si es que no se acuerdan algún dato específico. Mientras que establecer contradicciones, por regla general, siempre lo hago con los testigos de la contraparte o con un testigo hostil, que es aquel que presento como testigo de parte, pero resulta antagónico para mi caso. Solo en estos casos específicos ejercito estas dos posibilidades de las declaraciones previas. Finalmente, en honor al tiempo, vamos a revisar brevemente el tema de la cadena de custodia. Y la cadena de custodia es una noción fundamental que determina que esa prueba que estoy presentando en el juicio sea la misma que se obtuvo como indicio al momento en que inició la investigación. El mismo indicio que apareció al momento de conocer el caso, recuerdan el ejemplo de la habitación, de la casa, del dormitorio, en donde se encontró esa mancha roja, para determinar que esa mancha roja corresponde a sangre específicamente, y esa sangre se refiere a la víctima en el presente caso. Entonces debe haber observado el proceso de la cadena de custodia, que no es otra cosa que ese procedimiento que debe observarse desde el inicio del caso para poder llevar ese indicio en condiciones de certeza absoluta para su acreditación en el juicio. Que el mismo indicio que se encontró en la escena del delito sea el que presento ante el juez en el juicio. Y para esto debo observar específicamente las fases de la cadena de custodia.
Para observar las fases de la cadena de custodia se deben seguir los siguientes presupuestos. La primera fase es la ubicación de los indicios. Debo determinar en dónde se encuentra. La segunda fase es la selección. La tercera es la fijación. La cuarta es el etiquetamiento. La quinta es la recolección. La sexta es el envío. La séptima es el manejo. La octava es el análisis. Y la novena es la conservación. Debemos seguir todos estos pasos para poder determinar que efectivamente este indicio que fue ubicado en la escena del delito sea el mismo que llega hasta el juzgador cuando es presentado en el juicio. De esto trata el artículo 456. La inobservancia de la cadena de custodia. La violación de la cadena de custodia supone la nulidad. Supone la nulidad a costa de quien lo hubiere generado. Es decir, puede que se trate de una prueba contundente, una prueba, pero si es que se vulneró alguno de estos espacios específicos, se violó alguno de estos espacios específicos, se contaminó alguno de estos momentos específicos que acabo de referir, en este caso específicamente se daría un ataque o una vulneración a la cadena de custodia, y sobre la base de ese presupuesto inclusive debe generarse la nulidad o por la exclusión de ese elemento probatorio. Y esto a propósito de que los criterios de valoración que debe utilizar el juez al momento de establecer esa quinta fase de la prueba, esto es, recordemos que las fases de la prueba son la petición, la orden, la práctica, la incorporación y la valoración. Esta valoración se encuentra prevista en el artículo 57 y se da fundamentalmente sobre los presupuestos de la legalidad, es decir, que se observó el principio de legalidad adjetiva previsto en el artículo 76, número 3 del Código Orgánico Integral Penal. Se obtuvo la prueba en legal y debida forma, conforme a las reglas que determina nuestra legislación. Esto es legalidad. Luego, tiene que ser auténtica. Esto es, que se respete específicamente el origen y que se acredite el origen en la obtención de esa prueba. El tercero, para la valoración como criterio, es el sometimiento a la cadena de custodia, el respeto a cada una de las fases de esa cadena de custodia a las que me acabo de referir. Y el cuarto es el grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamentan los informes periciales. Es decir, la información que brinda el perito de manera actualizada acorde a los lineamientos actuales de esa materia especializada. 4 son entonces los criterios de valoración: legalidad, autenticidad, sometimiento a la cadena de custodia y específicamente el grado actual de aceptación científica de esos criterios de los peritos. De manera que este es el marco general que en cuanto a los principios rodea la prueba. Es fundamental entender que en el ejercicio de la actividad probatoria utilizamos todos y cada uno de estos principios en un momento específico. Estúdienlos a profundidad con estos lineamientos que acabo de referir. En una próxima oportunidad, ciertamente con más tiempo, los medios de prueba y las técnicas generales de investigación, así como también las técnicas especiales de investigación. Espero se encuentren muy bien. Si les gustó esta conferencia, por favor compartirla y estaremos viéndonos la próxima semana en nuestra nueva aula virtual, esta vez la aula virtual número 8. Muchísimas gracias por la atención.
Cualquier duda o sugerencia, por favor, ubicarla en la caja de comentarios. Hasta pronto.